Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo continúen beneficiando tu vida de manera especial. Mi nombre es Juan José Cabral y este es tu canal Estudiando la Biblia. En el día de hoy, mis hermanos y amigos, vamos a darle continuidad a un tema que ya empezamos a hablar y es acerca del diezmo. Estuvimos hablando del diezmo según el Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Ahora vamos a tratarlo según el Nuevo Testamento y vamos a intentar responder 3 preguntas fundamentales. Según el Nuevo Testamento, ¿está el diezmo vigente? ¿Hay bases sólidas para continuar esta práctica? ¿Puede un cristiano ser maldecido por no diezmar? Vamos a darle respuesta a estas preguntas. Lo primero es que quiero resaltar que en el Nuevo Testamento hay muy pocas referencias acerca del diezmo. Quiero citar, hay 2 de ellas, si no me equivoco. Una que se encuentra en la carta a los Hebreos y se cita en relación al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y el texto que se registra en Mateo capítulo 23, versículo 23, en donde Jesús, enseñando y reprendiendo a los fariseos, les dijo: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la práctica del amor, de la misericordia y de la justicia. Aquí nosotros vemos claramente que Jesús no está hablando en contra del diezmo. Al contrario, le dice, eso deben de hacerlo, pero sin dejar de hacer aquello que es más importante, el amor, la justicia y la misericordia. Pero también podemos observar en todo el Nuevo Testamento que no se habla en contra del diezmo, pero tampoco encontramos un mandato que nos deje saber que el diezmo sea algo obligatorio. Ese tema del diezmo en el Nuevo Testamento no se trata. Por eso yo creo, según el Nuevo Testamento, que el diezmo no se anula. No hay una base, como ya dije, que hablen en contra del diezmo, pero tampoco hay una que hable de que sea algo obligatorio, como sí lo fue en el Antiguo Pacto. Ahora, cabe resaltar que sí vemos de manera clara que se habla de ofrendas y no se da monto, no se da por ciento. Hay que dar el 10, no se habla de porcentaje, no se habla de por ciento, no se habla de cantidad. Se habla de dar ofrendas, de ser generosos, de no ser mezquino a la hora de dar para lo que tiene que ver con el reino de Dios. Porque hay mucha gente que habla en contra del diezmo porque quiere dar menos, pero hay otros que lo exigen tanto y es porque aman al dinero. Y en ambos casos se da
la misma causa, el amor al dinero. Muchos dicen no voy a diezmar, pero es porque quieren ser mezquinos, porque ni diezman, ni ofrendan, ni colaboran, porque aman el dinero. Y la Biblia registra que debemos cuidarnos de amar el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todo mal. Ahora, ya que en el Nuevo Testamento no vemos un mandato que lo anule, pero tampoco vemos un mandato que lo haga obligatorio, cabe decir que sí, según a los Corintios, capítulo 8, habla acerca de las ofrendas para los santos. Por eso Pablo dice en el versículo 2, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. O sea, vemos que esta iglesia había, de la que Pablo está hablando, a pesar de que era pobre, a pesar de que estaba siendo afligida, daba con gran generosidad. Por eso dice, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas. Es por eso que el colaborar, ya sea que usted quiera diezmar, que la Biblia no lo prohíbe, pero tampoco dice que algo obligatorio, usted debe de hacerlo con amor, debe de hacerlo con gozo. Es por eso que el apóstol Pablo dice claramente en el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, versículo 6 en adelante: pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Tu ofrenda, ya sea, y tu diezmo, en caso de que quieras darlo. Pero según Levítico, el diezmo es un tipo de ofrenda. Entonces, cuando tú vayas a llevar tu diezmo, tu ofrenda, tienes que hacerlo con gozo, con alegría. Ahora, mucha gente se torna escéptico o escéptica en base a este tema, porque ellos dicen que el pastor, que los líderes o el líder se va a enriquecer. Y si bien es cierto, hay muchos pastores que se han enriquecido con la lana de las ovejas, pero eso no anula el mandato bíblico que hay de que los ministros tienen un derecho de cosechar lo material de quienes ellos les sirven en lo espiritual. Oiga lo que registra en la primera carta de Pablo a los Corintios. Estamos haciendo un voy y vengo de la primera carta, capítulo 9, y la segunda carta, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 7 en adelante. Oiga lo que dice el texto.
¿Qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Esto lo digo no solo esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo sigue diciendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Dios se preocupa por los bueyes? ¿Sabes? Una pregunta de retórica. Y el 10 dice, o más bien lo dice, por todos nosotros. Entonces, sigue diciendo más abajo que el que ministra en el altar come, vive del altar. Cuando él cita de manera directa a los que sirven o los que sirvieron en el templo de la antigüedad. Recordemos que los levitas y los sacerdotes, ellos comían de lo que la gente diezmaba y de lo que la gente ofrendaba. Entonces Pablo toma ese principio, ese derecho, ese derecho del ministro beneficiarse del diezmo, de la ofrenda, sigue actuando, sigue vigente en el Nuevo Testamento, y lo vemos claramente. El ministro, el pastor, tiene derecho a tomar de las ofrendas y de los diezmos, el que lo quiera dar, y sustentarse. Lo que no debe es enriquecerse, como lo están haciendo muchos hoy en día, pero ellos le darán cuenta al Señor. Así que, mis hermanos, en el Nuevo Testamento se habla de ser generoso, se habla del que poco sembrare, poco va de cosechar. Imitemos a esta iglesia que aunque eran pobres, que se habló en 2 Corintios capítulo 8, su ofrenda fue abundante a pesar de que eran pobres. Tú no estás de acuerdo con el diezmo, no lo dé. Para que lo dé de mal gusto y de mala gana, no lo dé. Pero tú tienes un derecho, y es de colaborar, de ser generoso con la obra del Señor. Tú no pecas por no dar el diezmo. Alguien me preguntó una vez que si pecaba si no diezmaba. Yo le decía, en esta época, según el Nuevo Testamento, no. Pero si no eres generoso con la obra de Dios, sí pecas. Porque también a Dios se le glorifica con lo material, con nuestro dinero. Entonces, ¿puede un cristiano ser maldecido? Aquella maldición que Dios pronunció en Malaquías 3:6 al 10 por no diezmar según el Nuevo Testamento. No encontramos ninguna maldición para aquellos que no diezman en el Nuevo Testamento.
¿Le roba a Dios el que no diezma? No, porque en el Nuevo Testamento no hay un mandato que hable de que sea obligatorio, como sí lo era en el Antiguo Testamento, y era un sistema de tributo también. Ahora, ¿cuál era en qué consistía la maldición? Porque he escuchado muchas personas que dicen, bueno, la Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos y el que no diezma les roba a Dios. Una mala aplicación. ¿Cuál era la consecuencia de no diezmar según Malaquías 3:6? Que Dios, la maldición era que sus sembrados estaban siendo comidos. No había cosecha. Las langostas se estaban comiendo todo. Entonces, en eso era que consistía la maldición, en que sus sembrados no iban a dar fruto y no iban a tener comida. Eso no tenía que ver, eso no tenía una implicación en su salvación. Entonces, como el diezmo no es algo obligatorio según el Nuevo Testamento, entonces el que no diezma no le roba a Dios. Pero sí, el que no es generoso, Dios no lo va a bendecir económicamente, al igual que como bendice a alguien que da con amor, que da con alegría. Señores, hay gente que si diezmara, diera menos. Hay gente que son tan generosos con la obra y dan tanto que dan más del 10%. Y ese es el punto. Ser lo más generoso posible. Ahora, alguien puede preguntar, si yo tengo un dinero y tengo para ya sea del diezmo o de una ofrenda para darlo a la iglesia, y se me enferma un hijo, se me enferma la esposa, qué sé yo, ¿lo puedo tomar? Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios en su palabra manda a ser responsable con los hijos, con tu familia. Dios no te va a castigar por eso, porque es por una causa justa. Ahora no es que tú te vas a inventar cada vez que tú vayas a dar una ofrenda, un diezmo, tú te vayas a inventar, no, Señor, tengo esto, tengo aquello. No, porque ya ahí hay un abuso deliberado. Hay gente que son excelentes ministros, pero son un desastre en su familia. Y cuando estudiamos la Escritura, el Señor nos manda primero a ser ministros en nuestros hogares, antes que en la congregación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tú quieres diezmar, da tu 10%. Tú estás en una institución conciliar en donde tú te comprometiste a darlo. Dalo. Tú sientes, no quieres darlo, no lo dé. Porque en el Nuevo Testamento no hay mandato que lo anule, pero no hay mandato que lo obligue. Pero lo que sí se trata es el tema de la ofrenda, de ser generoso.
Cuando usted analiza el libro de los Hechos, el texto habla claramente de que la iglesia primitiva tenía todo en común. Y todo lo que ellos tenían lo llevaban a los pies de los apóstoles y todo lo compartían. O sea, daban más del 50% de lo que tenían. Si tú no estás de acuerdo con el diezmo para dar menos, para ser mezquino, estás pecando. Y eso no va a tener una implicación en tu salvación, pero sí en tus finanzas. Claro, tú tienes que tener una buena gerencia de tu finanza, porque de nada te sirve que Dios te bendiga y si el saco está roto, se va a ir todo eso. Tienes que ser buen administrador de la bendición de Dios, de las bendiciones económicas. Así que te motivo, te insto a que seas generoso. ¿Hay suficientes bases bíblicas para continuar la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento? La respuesta es, reiterando lo antes dicho, no hay un mandato que lo anule, pero tampoco uno que lo haga obligatorio. Y ahí se contesta la segunda pregunta, que si hay pruebas suficientemente claras para continuar esta práctica. No hay pruebas suficientemente claras de que no se haga, pero tampoco no hay pruebas suficientemente claras de que no debemos hacerlo, porque no hay ningún mandato que lo prohíba. ¿Puede un cristiano ser maldecido por no diezmar? No. Pero sí puede ser maldecido por no ser generoso en sus finanzas. ¿Puede esa maldición tener una implicación en su salvación? No. Porque es algo distinto. Aún en el antiguo pacto, cuando era obligatorio, la maldición era la miseria, el no cosechar lo que sembraban. Aún allá, mucho menos ahora. Así que cada quien dé como propuso en su corazón, y que seamos como esta iglesia que Pablo menciona, ya para concluir, en 2 Corintios capítulo 8 versículo 2, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Dios te guarde y te bendiga. Hasta una próxima entrega. Este es tu canal, Estudiando la Biblia.